La Movida no se hace responsable por el contenido, servicios, productos y comentarios expresados en el siguiente programa. Summit Credit Union es una cooperativa financiera local enfocada en ayudar a todos nuestros miembros a tomar decisiones con sus finanzas seguras y generar fortuna, especialmente a las mujeres que enfrentan desafíos hacia su camino hacia las finanzas. Acompáñanos en nuestro programa Latinas en Control con Summit Credit Union. Juntos haremos que sea más fácil alcanzar sus metas financieras y tomar medidas para la seguridad a largo plazo. Latinas en Control con Summit Credit Union. Muy buenos días, ¿cómo están, amigas y amigos? Un saludo muy especial a todos los que ya nos acompañan aquí en La Movida, dando inicio a nuestro programa mensual con Summit Credit Union y Latinas en Control. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un par de super invitadas quienes nos van a platicar de qué se trata el tema y también, sobre todo, a decirnos que es importante que aprendamos muchísimo acerca del tema de las finanzas y cómo organizarnos. Así es que por aquí nuestra querida Pao, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lupita. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por escucharnos hoy, este lunes de soleadito pero frío. Sí, la verdad. Engañoso, sí. ¿Quieres los niños, ¿no? Dicen, vámonos a salir afuera. Yo le digo, no, está muy frío. Las conchas parece que estuviera bonito, pero no, mejor nos quedamos adentro. Vemos una movie, pero... ¿Qué les parece si hacemos galletitas o chocolatito, no? Una movie en Netflix, sí, Ay, pero... Sí. Ay, sí, muy un placer estar aquí otra vuelta con nuestra compañera de Athena Law. Athena Legal Solutions. Thank you, Athena Legal Solutions. Thank you, Claire. Claire is Skivenston Green. Perfecto. Ok, gracias. Pero antes de empezar, solo para avisarles que las opiniones expresadas por Claire y nuestros invitados son suyos y no necesariamente reflejan las opiniones políticas o posiciones de Summit Credit Union. La información compartida es solo con fines educativos y no debe considerarse como asesoría financiera, legal o de impuestos. Entonces, para comenzar, como les decía, aquí tenemos a nuestra compañera Claire, que vamos a continuar el tema que tuvimos el mes pasado. Si no pudieron escucharnos el mes pasado, estuvimos hablando de preparación, cómo prepararnos en las situaciones inesperadas, o sea, situaciones que tal vez no pensamos más hacia el futuro en cómo prepararnos y más que todo darles esa paz interior a nuestros familiares por si nos pasa algo a nosotros, ¿no? Entonces, les invito a que escuchen el episodio del mes pasado por lamovida.com. Parte 1. Parte 1. Que fue tan buena la conversación que no pudimos terminar toda la información que tuvimos. Entonces, vamos a continuarlo hoy día. Un poquito del resumen del mes pasado. Como les decía, el tema es sobre patrimonios, cómo prepararnos, qué necesitamos para estar preparados. Y empezamos con más que todo, qué es un poder notarial, la diferencia de los poderes notariales entre el financiero y el médico. Cómo elegir a alguien como nuestro ejecutor de ese poder. Y también estuvimos hablando de testamentos, que es un testamento, y vamos a continuar hablando de fideicomisos. Entonces, hay los testamentos y hay fideicomisos y hay una diferencia entre los dos. Entonces, Claire, si nos puedes saludar, Claire, por sí, favor. Hola, bienvenida. buenos días. Gracias. Preséntate, por favor, un saludo y un placer tenerte el día de hoy. Gracias por tenerme otra vez por la parte 2. Es un placer estar aquí con ustedes otra vez. Y sí, como has dicho, la última vez hablábamos sobre el poder notarial y un poco sobre los testamentos. Pero creo que por el objetivo de hoy, entendiendo los fideicomisos,
fideicomisos. Esta palabra cada vez... trabalenguas. A todos se nos hace difícil. Fideicomismo. Y es mi trabajo también. Qué vergüenza. Pero creo que para entender ese tema es importante para entender la diferencia entre un fideicomismo y un testamento. Entonces, creo que sería mejor empezar con testamento otra vez. Un poco de un resumen que ya hemos hablado sobre el mes pasado. Gracias. Y luego vamos a entrar entre el tema del fideicomismo porque es algo muy importante, complejo, tiene muchas partes y siempre está cambiando entre relaciones familiares, leyes, etcétera. Y la verdad es que cada vez que hacen este tipo de programas, Pau, nos trajeron ese tema el año pasado, me parece también. Y yo me la pasé tomando notas y así, como que nos decimos nosotros los mexicanos, me cayó el 20, o sea, hizo sentido en mí, ¿no? Y dije, wow, tengo que prepararme, tenemos que prepararnos. Y la pregunta al aire sería, ¿están ustedes preparados con un testamento, con un poder notarial, con un fideicomiso, con el tema legal, la planificación del patrimonio? Y la pregunta que tú comentabas muchísimo, Pau, es que la gente dice, pero yo ni tengo nada, pero yo apenas llegué y la casa ni yo rento, yo no... Todos tenemos algo, ¿no? Uh-huh. Inclusive un ser querido que va al hospital o que va a una emergencia y que alguien tiene que tomar decisiones para su cuidado, ¿verdad? Médico. Uh-huh. Hijos, mascotas. Desde ahí comenzamos. O sea, no es nada más pensar en lo económico, en los bienes materiales, sino también decisiones personales y familiares muy importantes. Personas que desean pues retirarse, regresarse, ¿quién mantiene aquí sus cuentas? Entonces, exacto, todo esto nos hace como un clic, nos hace sentido y tenemos que estar preparados en todo momento. Y ese es el tercer programa porque este es el parte 2, pero esperemos que al final de cuentas estemos haciendo conciencia y estemos tomando acción y los pasos que se deben seguir para tener todo en regla. Si tienen preguntas, 608-321-1480, mensajes de WhatsApp son bien apreciados, 608-770-7174, cualquier pregunta, hágala por favor, no se quede con la duda. Aquí está la experta y bueno, Claire nos va a informar y nos va a educar acerca de este tema y por supuesto también tú, Pau, con toda la experiencia que tienen por ahí en Summit. Entonces, pues comencemos con eso. Ya hablamos, como decías, el mes pasado acerca de lo que eran los diferentes poderes, pero ahora comencemos con esto que es tan importante, que es el testamento. Y a veces el testamento nos hace sentir así como que ¿quién se va a morir? O alguien se murió, o estás pensando en que alguien se va a morir. No es así como que esa es la percepción que tenemos, ¿no? ¿Te parece? Sí, yo creo que más que todo por eso como que usamos eso como una excusa de tal vez no tomar ese paso siguiente que necesitamos tomar, ¿no? Porque, exacto, ¿quién quiere pensar en la muerte? En algo que nos pase mal, ¿no? Algo que nos suceda a nosotros. A tener la mala suerte. Sí, no. Pero no hay que pensar de esa manera. Hay que cambiar ese hábito de pensar en esa mentalidad. Y pensar más en vamos a darle una paz, una tranquilidad y un regalo a nuestros familiares en estar preparados por si algo nos pasa. Definitivamente. Pues comencemos entonces con Claire, tú que eres la experta. ¿Qué es un testamento o qué es la sucesión testamentaria o un probate? ¿Cómo funciona? ¿Por dónde comenzamos? Edúcanos en este tema. Sí, gracias. Y creo que ustedes dos han hablado sobre varios temas que estoy 100% de acuerdo con ustedes, pero quiero identificar unas cosas que he oído de ustedes, que es no tengo muchos bienes. No tengo, como has dicho, que no tengo nada. Sí, que no necesito testamento, fideicomismo y creo que es importante recordar que sus bienes no tienen que ser un casa grandote o un, no sé, Lamborghini o lo que sea. También puede ser bienes sentimentales, ¿no? Que tienen valor familiar.
para pasar a los hijos. Sus hijos menores de edad. No son bienes, pero son la cosa más importante de nuestra vida, ¿no? ¿A quién le vamos a dejar los hijos? Mascotas. Si tienes coche, ¿no? Okay. So, si tienes deudas. Sí, si tienes deudas, ¿qué ¿También? va a pasar con eso? ¿Cómo vas a proteger su familia para no tener que pagar sus deudas cuando pasas y podamos arreglar su planificación patrimonial para hacer eso? Pero la otra cosa que he oído de ustedes esa mañana es que tenemos ese miedo de hablar sobre el tema y de miedo de pasar, ¿no? Miedo de morir, gracias. Pero también miedo de la confusión. De si voy a empezar ese proceso de planificación patrimonial, voy a empezar a aprender cosas que ya con que no estoy cómoda, o sea, que no tal vez no entiendo el sistema del probate. ¿Cómo se dice probate? Sucesión testamentaria. Sí. ¿Testamentaria? Sí. Okay. Ahí está, sucesión testamentaria. Gracias, amigas. ¿Qué es eso? Y el miedo de no saber lo que es, a veces es la cosa que nos detiene. De tomar ese paso siguiente. Sí, gracias. Detiene nos frena, nos para, no nos permite avanzar, ¿no? Pero no he identificado su pregunta. Entonces, la pregunta principal. Vamos, ¿qué es un testamento? ¿Qué es un testamento? Entonces, hay como en Wisconsin, tenemos 3 opciones. Tenemos la ruta del testamento, tenemos el fideicomismo revocable con que puedes cambiar, y tienes un fideicomismo sin revocable o que no puedes revocar. Hoy voy a hablar solamente sobre el testamento y el fideicomismo revocable. Entonces, cuando digo fideicomismo, estoy hablando sobre los que puedes cambiar. Lo que no puedes cambiar es algo muy complejo. Habla con una experta. No soy experta en en esa ruta. Sí. Entonces, con el testamento, no puedes tener más que 50,000 en bienes, o sus cosas van a tener que estar en el proceso de sucesión testamentaria, probate, right? Pero tenemos recursos en que podemos tomar, por ejemplo, su casa. Es probable que la casa es más que 50,000, pero podemos usar un recurso que se llama Transfer on Death Deed. Y ¿sabes qué? Se me olvidó la palabra por deed. Por los papeles de casa. Sí, como las escrituras de la casa. Sí, gracias. Escritura, gracias. Tenemos una escritura que podemos hacer con el registro de escrituras, con el the county. Con el condado. Gracias, el condado. Y, por ejemplo, digo, cuando yo muero, todas mis cosas, o sea, en mi testamento dice, todas mis cosas va a Pau. Yay. Pero tengo una escrito ahí se me olvidó, que dice, un documento que dice, pero mi casa va a Lupita. Entonces, tenemos... Te cambio, Lupita. Soy la favorite. Sí, porque mi casa es la única cosa que tengo, de verdad. Entonces, lo siento, Pau, pero... It's okay. Es el cariño que importa. Soy la conce, dile. Probate es la legalización de un testamento. Sí, es la gracias. probate, ¿ok? Thank you. Entonces, porque hemos usado ese recurso, ese documento, para sacar el bien que es la casa, el bien, ¿puedes decir bien? El bien que es la casa, sí, viene. Ahora,
hemos reducido o minimizado, gracias, la cantidad que está pasando por el testamento, porque ya no estamos incluyendo la casa. Okay. Y puedes hacer la misma cosa para sus cuentos de banco, de cuentos de retiro, de seguridad de vida. Sí, vida, life insurance. Vida. Seguro de vida. Puedes poner un beneficio, un beneficiario, beneficiario, ok, gracias, en esa cuenta, y ahora hemos sacado el dinero que está asociado con cuentas de banco, etcétera, etcétera, cuentos de retiro. Ok. Hemos sacado esa cantidad. Esos bienes. Entonces, ahora con el testamento, solamente tenemos como las lentes, suéter, las joyas, cualquier otra cosa. Sí. Que sea menor de $50,000. Entonces, los testamentos se pueden hacer únicamente con valor de menos, hasta $50,000. Para evitar el proceso de sucesión testamentaria. Okay. Y si quedas arriba de ese número, por ejemplo, si tienes un coche que se cuesta mucho, no sé, es un SUV con luz y computadora y tele nuevo y o lo todo. que sea, seat warmers, y ese cantidad sube más que a $50,000, no pasa nada, o sea, todavía puedes usar el testamento para pasar sus cosas, pero vas a necesitar ir al corte, hacer el proceso de sucesión testamentaria, y eso va a gastarte dinero, tiempo, y en un tiempo de emoción, cuando has perdido alguien, un familiar o alguien que su querido, gracias. No quieres estar en la corte gastando dinero, tiempo, energía. Entonces, en Wisconsin tenemos esa ruta del testamento con esos recursos para la casa y los cuentos financieros para arreglar un regalito, una caja de todo, para evitar sucesión testamentaria y usar el testamento como recurso. ¿Tienen preguntas sobre esto? Yo creo que sí. Yo diría no, entonces para nada más que si estamos en la misma página todos y si por favor estamos todos aprendiendo y queremos prepararnos de la mejor manera para dejar nuestra vida arreglada lo mejor posible, ¿no? En cuanto a lo que son bienes, pero entonces vamos a hacer un testamento con esos bienes menores de $50,000, como lo decías, y el resto lo vamos a dejar bajo qué condiciones. O sea, la casa, el negocio, el carro que cuesta más de eso, los otros bienes, eso lo vamos a dejar a alguien bajo qué forma, bajo un patrimonio, bajo un fideicomiso, para que por favor nos expliques. Sí, y me encanta ese comentario porque ha sido algo muy importante, el negocio. Si tienes negocio, y ya sé que tenemos muchos negocios aquí en Madison, en Wisconsin y en todo el mundo. Claro. Específicamente entre la comunidad latina, hispanohablante. Si tienes negocio que tiene un valor más que $50,000, quieres un fideicomismo, en mi opinión. Perfecto. Porque es una entrada muy buena entre la tema del fideicomismo. Entonces, podemos hablar sobre lo que... con el fideicomismo, no necesitas pensar en ese número de $50,000, ¿ok? Entonces, en vez de tomar sus bienes en esa ruta de testamento y hacer como un plan con varios recursos, en vez de hacer eso, vamos a mirar adentro al fideicomismo y tomar todos los bienes
y ponerlo en un recurso para pasar sus cosas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? En vez de usar una escrita o escrito. ¿Un escrito? Escrito, gracias. Un escrito, el documento para el registro de escritos con la county. Con el condado. Condado, Dilo en inglés, Spanglish. Spanglish, okay. Spanglish is perfectly okay. Lo agradezco. Agradezco la paciencia. Okay. A nosotros nos pasa igual, tú tranquila. Con el inglés es lo mismo, así es que tú dale. Con el documento, el escrito, el deed, en vez de decir el transfer and death deed, lo que va a decir una persona o 4 personas, pero es persona natural, como decimos, como persona real, ¿no? Como Pau. O no, mi casa va a Lupita. Pero en ese ejemplo con el fideicomismo, en vez de poner una persona, vamos a poner el fideicomismo como el dueño de la propiedad. Entonces usamos algo que se llama quitclaim deed, el documento que ponemos en el registro que dice: mi fideicomismo es el dueño de esa propiedad. Okay. También hacemos lo mismo con los cuentos financieros, sería con el banco, con el credit union, con Summit Credit Union. Y en el fideicomiso, ¿alguien va a manejar ese fideicomiso? ¿Ahí vamos a asignar a alguien? Sí, buena Bien. pregunta. Okay. La mayoría del tiempo, durante su vida, tú vas a ser la operador o operadora del fideicomismo. Fideicomiso. Perfecto. Fideicomiso. Vamos, muy bien. Y después de que mueres, alguien va a asumir esa responsabilidad. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si yo no estoy aquí, mi esposo va a hacerlo. Pero durante nuestra vida, lo que vemos con más frecuencia es yo y mi esposo trabajamos juntos como manager o ejecutadores. Sí, Okay. del fideicomismo durante nuestra vida, ¿no? Si yo muero, mi esposo todavía está aquí, después él va a actuar solamente. Después de que él muera, tenemos alguien alternativa. Un sucesor ahí. Perfecto. Entonces, lo que pasa es cuando nosotros ya no estamos aquí, mi esposo y yo, la tercera persona que hemos nombrado sí, gracias, como sucesor. va a ir al banco o cualquier agencia que necesita trabajar. Hacer algún trámite con algún cambio, ¿ok? Y decir, oye, mira, aquí Claire y Derek ya se morían. Tengo ese papel que dice, yo soy la tercera persona para actuar. Aquí es todo lo que necesitas. Y ahora no tienes una pausa entre cuando yo moría y cuando esa persona puede actuar. Es muy importante porque el dueño de la casa no cambia. El dueño es un fideicomiso durante mi vida y después. ¿No? Entonces no tiene un transfiere de nombre o de dueño. Sí, de dueño. Y la misma cosa pasa con sus cuentos de banco, como he dicho, de retiro, etcétera. Entonces, como ves, con el opción 1, con el testamento, usamos recursos externos para pasar y tenemos el testamento que es solamente por la propiedad personal. Yo digo como el garage sale. Mira, pero si usamos un fideicomismo, usamos esos recursos para poner todo junto y regresando al tema de un negocio, aquí es donde dices, también ese manager, ese operador o operadora del
Ejecutivo. Ajá. Ejecutador. Ok. La persona que va a ejecutar o va a tomar acción. Ejecutar. Thank you. El jefe o jefa El patrón del fideicomiso. Ay, se me olvidó lo que iba a decir. Son las personas que ahora pueden también tomar las decisiones para el negocio como Sí, para el negocio, en la misma manera. Sí. Y entonces ahora tienes tú dos funciones aquí. Tienes el poder de operar y también tienes la protección de que si el valor del negocio sube más que el 50,000, no pasa nada, no vas a tener que ir al corte porque lo tenemos un fideicomiso. Hay un fideicomiso que protege. En vez de empezar el proceso de su sección testamentaria. ¿Preguntas? Sí. Muchas. No, para entender un poquito. No, tenemos paciencia, gracias. Para entender un poquito entre la diferencia, ¿no? El testamento es el documento donde tú pones tus en inglés se dicen directions, pero como tus que instrucciones. Tus instrucciones, gracias. En cómo quieres dejar tus bienes o tus materiales personales, cualquier cosa. Pero más que todo lo que entiendo del fideicomiso y la diferencia es que el fideicomiso se vuelve como una entidad aparte, como una persona aparte, donde puedes poner todos tus bienes, todas tus propiedades, todas tus... todo lo que incumbe de tu vida, ¿no? Y usar eso como una entidad, como es una identidad aparte, usar eso como ahora esa entidad se encarga y es dueño de todo, pero esa entidad nunca muere, como a diferencia de nosotros, que nosotros vivimos. Siempre va a ir alguien tomando la dirección de esa entidad. Siempre hay un sucesor que tiene la capacidad de seguir con esos bienes, ¿verdad? Sí. ¿Vamos y bien? No. Okay. Sí tiene sentido que es es como entidad, ¿no? No es entidad, pero es parecido. Sí, vive durante su vida y después de que mueras. Y sí tienes razón que la intención es que ese documento vive después de su vida, ¿no? Pero la intención con un fideicomiso revocable específicamente es usar como recurso para pasar los bienes y después de que la persona o personas, si es una pareja, que crearon el fideicomiso, después de pasar, la intención de un fideicomiso revocable es que después de la vida de la persona principio, ¿cómo decir? We distribute. Se distribuye. Gracias. Los bienes entre los beneficiarios que están en ese fideicomiso. Y luego se termina. Entonces la intención es para transmitir y luego cerrarlo. O sea, a falta de esa persona, la que muere, basado en ese documento que es un fideicomiso, ahí va a quedar establecido que una vez que esa persona muere, se distribuyen esos bienes y finaliza. O sea, ahí es donde estamos hablando de un fideicomiso revocable. Sí. Hasta ahí llega. Por la mayoría del tiempo. La mayoría de las veces, hay situaciones muy, muy específicas en que puede ser variación, pero por la mayoría del tiempo es así. Ahora, yo creo que es importante, Pau y Claire, hablar. Cada situación es completamente distinta, ¿no? Cada persona tiene diferentes bienes, quiere dejarlos de diferente manera. Instrucciones diferentes. Como tú decías, Claire, perdón para interrumpirte, adelante. Que normalmente es esa entidad, o sea, uno fallece, se reparten los bienes como uno hizo en sus instrucciones y ya después como que se caduca. Pero hay veces como, digamos, personalmente en mi situación, cuando hicimos el fideicomiso de nosotros tenemos niños chiquitos, entonces tenemos entre nuestro
trust, nuestro fideicomiso, tenemos más instrucciones de que si fallecemos ahora y los niños siguen chiquitos, aparte de quién va a ser la custodia de los niños, ¿qué va a pasar con esos bienes después de que cumplan 18? ¿Qué va a pasar con esos bienes después de que se gradúen o sea, tenemos instrucciones hasta cuando tienen hasta como los 30 años para cumplir, porque por si pasa algo, necesitamos asegurarnos de que... Y eso es increíble, o sea, de la verdad que se puedan proteger por la mayoría del tiempo. Y toma mucho tiempo hacer. Yo creo que la parte más difícil de todo este proceso, no sé ustedes que ya tienen experiencia, es tomar la decisión y sentarse, y toma tiempo, pero después va a ser como que un gran alivio, porque ¿cuántos no nos pasa que a veces, no sé, vas en el auto, o vas en un avión, o vas no sé qué, y te entra ese presentimiento de, ¿y si algo pasa? Que estamos preparados para que alguien tome las riendas de lo que tienes. ¿Cuántos de nosotros podría contestar esa pregunta ahora mismo? Esa pregunta que estamos haciendo al aire. ¿Estamos preparados? Pero ¿cómo prepararnos? Esa sería la siguiente pregunta, Claire. ¿Qué necesito para prepararme para comenzar con este proceso? ¿Testamento o fideicomiso? ¿Cómo empezamos? Tengo muchos pensamientos. Paso número 1. Bueno, llamar a alguien, puede ser yo, pero puede ser cualquier persona. Mi recomendación es usar abogado o abogada. Hay recursos para varios procesos, trasfondos financieros, puedes decir eso, like financial backgrounds. Hay varias opciones con mi oficina, pero también con recursos que puedes buscar en el web para como clínicas que son gratuitas y cosas así. Yo prefería ver a alguien ir a una clínica gratuita por un día, viene y hacemos testamentos por 10 personas o lo que sea, en vez de agarrar algo del internet, porque como has dicho, cada situación es distinta, cada familia tiene different needs. Diferentes necesidades. Gracias. Y eso no vas a tener ese elemento de humanidad con algo que agarras en el internet, y ya sé que gastan mucho para hacer cosas legales, ya sé. Pero a lo mejor documentos básicos, Claire, ¿qué necesito tener en regla? ¿Qué documentos es lo que, cómo me empiezo a preparar? Voy a empezar apenas el proceso. Ya tengo la idea, ya sé que es importante tener un fideicomiso, tener un testamento, tener todo en regla. En esa primera plática que voy a tener contigo, ¿cómo me preparo? ¿Cuánto tiempo va a tomar todo este proceso? No sé si quieras hablar un poquito de los costos. ¿Se cobra al inicio? ¿Se cobra cuando todo se hace? No sé si quieres platicar de todos los detalles. Sí, me gusta esta pregunta y gracias por clarificar, porque creo que es una pregunta muy buena que traigo a reunión inicial, a la cita. ¿Qué hago? La verdad es, tal vez distintas oficinas tienen distintas opiniones sobre eso, pero para mí, la verdad es que no necesito papeles, no necesito documentos, solamente necesito conocerte, conocerte, y para mí, para tener una reunión conmigo, solamente necesita la curiosidad para hacer el paso siguiente. Perfecto. Para mí. Pero si quieres pensar en cosas para preparar, si quieres pensar en esos temas antes de hablar con alguien, hablando con su pareja, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Y qué queremos, como has dicho, Pau, si nos pasa algo? Sí, antes de que nuestros hijos son mayores de edad, queremos que tienen dinero a las 18 años, a las 21, a las 30, ¿quién va a arreglarlo?
mi hermano o hermana, y quién en su vida, con quien tienes esa confianza, por hijos, pero también por, como hemos dicho, carros, mascotas, casa, lo que sea, con quién tengo esa confianza y fe, y quién creo que va a hacer lo que yo quiero en vez de lo que quiere esa persona. Sí. Entonces, más que todo, hacernos esas preguntas a sí mismos, entre pareja, entre familiares. Llegar a un acuerdo, ¿no? Es empezar esas preguntas a sí mismo, como que yo pienso que, vamos a dejar a los niños con tal persona. ¿Qué tú piensas? O ¿a quién vamos a dejar a estas cuentas? O que si no tenemos menores de edad, ¿qué vamos a hacer con la casa? Hacernos esas mismas preguntas, porque tal vez yo piense algo, tal vez mi esposo piensa otra cosa completamente diferente, ¿no? Y si no estamos de acuerdo en eso, ni siquiera antes de la primera consulta, pero empezar a tener esas conversaciones. Y son difíciles, definitivamente, porque obviamente son dos personas diferentes y tienes que llegar a un acuerdo en común. Y entonces ya plasmarlo, ya tenerlo en un documento que lo hace oficial. Entonces, y también sería una recomendación, Pau, tú que ya pasaste por todo esto, hacer una lista de los bienes, de lo que tienes y lo que no tienes. Se pueden ir haciendo cambios o modificaciones. A lo mejor cuando comenzaste a tener esta conversación, pues tenías más deuda de lo que ahora ya tienes, o menos ahorrado, ahora tienes más. La situación va cambiando. Una vez que tú haces un documento, se pueden ir haciendo cambios, modificaciones también, o sea, ¿cómo se les llama a esos cambios? Sí. Y puedes hacer cambios con un testamento y también con un fideicomiso revocable. Okay. Y también con los poderes notariales. Sí. O sea, yo creo que con cualquiera de estos no es una sentencia. Sí, porque tienes que cumplirle al 1000, o sea. Tal vez no tenemos familiares. Muchos de nuestros escuchantes, ¿no? Vienen y están aquí sin familiares. Tal vez están conociendo amigos, entonces si hacen un poder notarial y dicen, voy a poner a Lupita como mi poder financiero, pero tal vez al año llegó algún familiar o algo y ya puedes ir cambiando. Solo porque lo hiciste la primera vez no significa que no se puede cambiar los documentos. Sí. Perfecto. Entonces, el proceso toma tanto tiempo como uno se tarde entonces en recopilar la información, en traer los documentos, en tener la plática, sería entonces más o menos. Y Claire, con el tiempo, también me gusta esa pregunta porque no es algo rápido. Okay, porque como has dicho, vas a hacer una lista. Tal vez no necesitas tenerlo en la primera reunión, pero durante el proceso vas a necesitar la lista de sus bienes, a veces deudas, a veces no necesitas saber eso, pero puede ser parte de la conversación. A tener esas conversaciones con familiares, con amigos, y luego vamos a hacer borradores, drafts, para revisar. Te lo paso a usted, revisas con su pareja o individualmente, y dices, oye, Claire, no entiendo esa pregunta o ese artículo, sí, porque cada uno tiene artículos. Sí. ¿Podemos hablar sobre eso? Sí, ok. Hacemos otra cita. Hablamos sobre todo y ¿sabes qué? Ahora que entiendo más la función del artículo o del documento, ya no quiero mi hermana, quiero mi hermano porque él trabaja con esas cosas o lo que sea. Lo puedes cambiar. Ok, lo cambiamos. Tal vez tenemos otra reunión, ¿no? Para mirar las revisiones otra vez. Ese proceso puede durar 2 o 3 meses, tal vez más, pero por lo mínimo 2 meses o 3 meses, y eso sería como boom, 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 boom. Tienes haciéndolo todo arreglado. todo fácil, todo rápido.
Y es una pregunta muy importante también porque a veces clientes llegan cuando alguien está en el hospital. Okay. Bueno, para mí, yo no hago testamentos o fideicomisos o planificación patrimonial en general para emergencias porque es importante para mi práctica que tienes el tiempo para leer, entender, dormir, leerlo otra vez, verlo, ¿no? Y que no está creado bajo de presión. Entonces, para mí, si alguien me llama, oye, estoy en el hospital, tengo 3 días para vivir, o mi mamá o papá tiene 3 días para vivir, lo siento, pero yo no siento como trabajando en ese... no te sientes cómoda. Claro, sí. No sería lo mejor en esos casos. No digo que no es posible hacerlo, pero va a ser más difícil y el estrés va a subir muchísimo en un tiempo que ya tiene mucho estrés. Y por eso más que todo es, como hemos dicho, ¿no? Varias veces, es poder hacer esos planes antes de momentos así, porque ya cuando uno está en tal vez sus últimos momentos, empezar a pensar en esas cosas en ese momento ya, como tú dices, es un proceso que toma tiempo, toma meses y tratar de hacerlo en días o semanas es mucho más estrés mental, tal vez. La emoción y... no sé. Nos pasamos que nos iremos a la 4, Pau, o 5. Sí, creo que hemos tocado un poquito de todo. Estamos saltando, ¿verdad?, de aquí para allá, pero... Lo cual me encanta porque sí estamos avanzando. Créanos que estamos todos aprendiendo y qué bueno que tenemos a una experta, pero tal vez usted tenga preguntas completamente distintas a las nuestras, lo cual se vale. Por eso es algo tan individualizado. Sí. Pero lo principal es que tenemos que saber que existen ese tipo de documentos y trámites que hay que hacerlos en el momento de la vida que estemos listos, pero yo creo que entre más pronto mejor. Hay que prepararnos y también, sobre todo, tener un poco más de claridad de qué queremos hacer con nuestras cosas. No nada más matarnos y trabajar y tener nuestros bienes, pero también con eso viene otra responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer si es que faltamos un día, no? Sí, y como tú dices, Lupita, tal vez esto es un proceso, ya lo hemos dicho y todo, pero con la experiencia que tengo. ¿Cómo te sientes ahora, Pau, después de que pasaste? ¿Cuánto tiempo te tomó a ti, por ejemplo? El mío creo que tomó como 5 meses, 6 meses, tal vez. Fue rápido, pienso yo, ¿no? Para mí se me hizo bien largo, pero era, como dijo Claire, es revisar los documentos para asegurarte que es en verdad como tú quieres dejar las cosas. Pero yo al principio veíamos todo y decía, pero yo no entiendo, que parece un lenguaje completamente diferente, ¿no? Aunque esté en inglés y lo que sea, pero pero ya tenemos casi un año que ya lo hicimos, entonces tuvimos ¿Te dio esa paz mental que estabas buscando también? Sí. Ya tuvimos la última cita con la abogada y hicimos, digamos, después de un año, qué cambios queremos hacer, qué son los siguientes pasos, cosas así. Nos volvió a explicar todo lo que hicimos y yo digo, ya lo entiendes mejor. Creo que ya entendí. Sí, pero porque toma tiempo claro. porque es como una educación. Total. Individual, para como que aprenderlo. Tú lo escuchas la primera vez y es en chino. Lo escuchas la segunda vez y como que te acordaste un pedacito y ya después de un año estar pasando por eso. Este es el tercer programa, ya ahí vamos, sí, ¿no? Yo creo que ya por fin como que, I think I got it. Ahí vamos, perfecto. Es el mismo de cuando yo veo algo con mi coche. No entiendo. Veo bajo del, how do you say, like lifting up the trunk? Como la capota. Levantarle el capacete. Sí, yo capota. Lo veo y
no entiendo nada, ¿no? Pero alguien que trabaja con coches. Sabe dónde va la gasolina, ¿no? ¿Verdad? Tampoco. Por eso yo ni lo abro. No, tampoco. No sé por dónde se abre. Para empezar. ¿También se abre? No, no te creas. No, la verdad es que es importante ese tipo de conversaciones, el pensar a tener esa inquietud, ¿no? Y entonces llegar en la noche en la casa, oye, ¿y qué va a pasar si esto? ¿Qué pasa con lo otro? Entonces ya esperemos que tenga, por lo menos cuando usted vaya a su casa esta noche o esta tarde, lo tome en cuenta, ¿no? Sí. Porque son cosas que para las que no estamos preparados a veces y dejamos que las cosas pasen y el tiempo pasa, pero al final de cuentas son sus cosas, son sus bienes, son sus propiedades. Usted lo que quiere es tu historia, dejarlo ahí, ¿no? Como decía aquí, me encantó ver que la custodia de tus niños, o sea, ¿a quién se los vas a dejar? Si son pequeñitos, tus mascotas que tanto quieres, ese artículo que es de tanto valor para ti, que dices, o sea, esto lo traía conmigo toda la vida, ¿a quién se lo voy a dejar? Es tan especial, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hay de los acuerdos verbales que no son contratos? ¿A qué te refieres con eso, Claire? ¿Qué serían esos acuerdos verbales? Esos que yo te digo, ¿sabes qué, Claire? Sí, cuando algo me pase, me muera, a ti te voy a dejar, no sé, todos mis zapatos y mi ropa. Pero nada más te lo dije y entonces yo me muero y viene Claire. Es que a mí Lupita me dijo que me iba a dejar todos sus zapatos. Bueno, ¿cuenta o no cuenta? Llevo no 11. Entonces creo que no va. No, gente con 11 no hay mucha diferencia. Bueno, pero muchas gracias. De nada. Pero no, es una pregunta buenísima. Hablo con gente, incluido mi familia. Claro. Que ya he hablado con Dios y Él ya sabe dónde quiero que vayan mis cosas. Ok. Bueno, Dios el juez. Dios sabrá. El juez no va a adivinar. Sí. Tus conversaciones con Dios. Y también tus conversaciones con su amiga, hija, lo que sea, hijo, no sé. Sí, esa persona puede ir al corte y decir, hey, tengo esos mensajes con mi papá que dice que él quiere que yo hago XYZ. Pero, y te va a ayudar en la corte, pero todavía vas a necesitar ir, gastar el dinero, gastar el tiempo, tener esa frena de operación entre pagando por cosas por la casa o el negocio o lo que sea. Vas a tener que pedir al corte para obtener el poder para operar sus asuntos, en vez de tenerlo inmediatamente y específicamente cuando estamos hablando sobre el cuidado cuidando niños. No quieres tener esa frena o esa pausa entre cuando fallas y el cuidando sus hijos. Los cuidados de los niños. Sí, gracias. Hablando de... perdón, no terminas. Nada más, gracias. La única cosa que quería decir es que a veces no hacemos planificación patrimonial porque estamos preocupados para hacerlo perfectamente. Y como hemos dicho, lo puedes cambiar. Es más importante para tener algo en vez de tener nada. Si no es perfecto, si todavía necesitas tener conversaciones difíciles con su familia o lo que sea, puedes hacerlo, pero necesitan tener algo para ese momento específicamente con los hijos, ¿ok? Y es un plan. Hay un elemento de esa conversación en que tú no vas a estar aquí. Y ya sé que es incómodo, es triste, hay mucha emoción en esas conversaciones, pero necesitamos tener claridad en qué queremos para que tener un plan para cuando no puedes hablar por ti mismo. Entonces, no va a ser perfecto porque no vas a estar ahí. Pero si tenemos el plan, podemos tener sus deseos lo más que podemos, o sea, más cercano a lo que tú quieres. Sí. Conociendo que no vas a estar ahí en
en las conversaciones. ¿Tiene sentido? Total. Sí, y hemos hablado mucho de los niños y yo creo que porque es tan importante, especialmente cuando los niños están pequeños y no son mayores de edad y no sé, o sea, saber qué va a pasar con ellos y todo eso. Pero, digamos, si alguien no tiene un testamento hecho o un fideicomiso, ¿hay algún otro tipo de documento que uno puede tener que le da, digamos, que solo explica la custodia de los niños? ¿O alguien tiene que tener específicamente un testamento o un fideicomiso para poder dar la custodia a unos niños, de los niños? Es una pregunta muy interesante y la verdad, Pau, es que no sé. Porque como yo trabajo en las áreas del derecho en negocio y planificación patrimonial, entonces para mí, si alguien viene y me pregunta, ayúdame con el custodia de mis niños, yo siempre voy a decir, tenemos testamento o fideicomiso y así vamos. ¿Cuál vamos a hacer? Hay otras áreas como divorcio, y, Child Protective Services, things like that, en que no trabajo en esas áreas. Entonces, la verdad es que sí es posible que hay otro documento en el mundo que puede hacer eso, pero la verdad es que yo no sé. Y creo que también es importante trabajar con un abogado o abogada que tiene la transparencia para decir, necesito buscar más información sobre eso, en vez de presentar que conocemos todo, porque la verdad es que no tengo cada ley memorizado, entonces con su pregunta porque de preparar... hay muchas leyes. Sí, demasiadas leyes. Y soy humana, ¿no? Pero es algo importante para pensar cuando estás hablando con su abogado o abogada. Piénsalo como una entrevista también. Ya sé que es un poco distanciado de la tema central, pero has preguntado cómo prepararme de empezar ese proceso. Y creo que también hablando con varios recursos, si tienes más conexión con alguien en vez de otro, tal vez esa persona te pueda ayudar con sus deseos y tener conversaciones importantes sobre su dinámica familiar, etcétera, etcétera. Totalmente. Hay una pregunta que no sé si la podamos hacer antes de que se nos termine el tiempo, Pau, pero a las 6. Wow. Hay otras piezas adicionales para tener en cuenta y esta me parece buenísima. Si el estatus de residencia cambia la elegibilidad de la documentación de la planificación patrimonial, es decir, si alguien cuando comenzó un proceso tenía un estatus y luego después fue diferente, ya sea la persona, estamos hablando de la persona que hizo el proceso o la persona que le está dejando los bienes a esta otra persona y su elegibilidad de documentación o estatus cambia. ¿Qué pasa ahí? Hay que dejarlo también por escrito. ¿Qué va a pasar? Sí, buenísima pregunta. Gracias por la pregunta. Y ya sé que ahora es más importante que nunca. Claro. Creo que escucho dos preguntas. La persona que se da y la persona que recibe. ¿No? Ajá. Okay. Empezando con la persona que da sus bienes. La residencia es importante. Donde vives cuando fallas es el estado que gobierne. Entonces, si vives en Wisconsin y mudas a Illinois y cambias su licencia y todo, vas a necesitar otra cosa en Illinois. Pero si su estatus de migración cambia, no solamente su estado de residencia. Okay. Por ejemplo, si no tienes estatus de migración o no tienes documentos, es probable que el corte se va a analizar su estatus de residencia con un proceso como informal, aunque no tienes estatus formal. Si fallas y has vivido aquí en Wisconsin por 20 años o 5 años o como su
lugar de residencia, se van a considerar eso cuando pasan sus cosas y cuando eligen el estado que va a gobernar. ¿Tiene sentido? Con la persona son muchas cosas a considerar. Sí. Y la persona que recibe, en mi opinión, eso no importa cuál es su estatus, pero si están involucrados no es la palabra correcta. Así como incluidos, gracias, en un proceso de sucesión testamentaria, es posible que van a necesitar aparecer en corte. Entonces, aunque no es importante el estatus para recibir un bien o viene, tal vez puede como es posible que vas a necesitar aparecer, y hace que apareciendo puede tener riesgo, ¿no? Okay. Y fíjate, o sea, por eso es importante tener estas conversaciones. Cuando yo preguntaba de residencia, estaba pensando en el tema inmigratorio legal. Y de ahí salieron dos preguntas. Residencia, ¿dónde vives? ¿Tu residencia actual? ¿O te mueves de un estado o de una ciudad? Entonces, qué interesante. Por eso es importante tener ese tipo de conversaciones. Cualquiera que sea su situación, con estatus migratorio, con estatus de residencia diferente o no, es importante hablar de todo. Y yo creo que yo soy así de escribir y de poner todas esas preguntas. De hacer notas. De hacer notitas, porque no nos vamos a acordar de todo a la hora de la hora, pero por lo menos revisar esas notas. Y hay mucho de qué hablar, y podríamos hacer parte 3, 4, 5 y 6, pero también tenemos la responsabilidad nosotros de informarnos, de educarnos y de empezar esos procesos que son tomar tan importantes. el primer paso, de hacer esa consulta, como le digo. Como dijo Claire, ¿no? Es hacer esa consulta con los abogados y hacer esa como entrevista a los abogados, a los diferentes abogados, porque normalmente yo diría, no sé si tú estarías de acuerdo, que la primera consulta siempre es gratis. Normalmente. A veces sí. Normalmente es gratis y puedes ir, digamos, y asesorarte, ¿no? Ajá, hacer esas diferentes preguntas malas noticias, pero se acabó el programa. Llegamos a las 10 de la mañana. Rapidito, danos tu información de contacto, ¿te parece? Para que, aquellos que tengan preguntas más específicas se pongan en contacto con Claire. Athena Legal Solutions. Perfecto, gracias. 608-293-4574 y nos puedes buscar en línea, Athena Legal Solutions. Gracias por tenerme otra vez. Es un placer. Sí, y nos tienes un cierre muy bonito. Gracias por... para el próximo mes, acompáñennos, como siempre, el último lunes de cada mes. Totalmente. El próximo mes vamos a estar aquí en marzo. Si me acuerdo bien, es el 30. Porque ahorita lo vamos a confirmar. Sí, vamos a confirmar, pero el último lunes de cada mes, y vamos a estar hablando sobre primeros compradores y comprando casas. Excelente, ya que va a estar la primavera y todo. Sí, ojalá ya no tan frío. El próximo mes ya vamos a estar en primavera. ¡Ay, qué emoción! El 30. Perfecto. Pues nos vamos. Muchísimas gracias. Qué placer tenerles el día de hoy. Gracias, Lupita, por acompañarnos. Un placer, disfruté muchísimo. Gracias. Aprendimos mucho, muchas gracias. Nosotros seguimos con más de la programación aquí en La Movida. Hasta la próxima. Bye. Bye.